¿Alguna vez te has preguntado qué enseñó realmente Jesús sobre el diezmo? Muchos asumen que es solo una regla del Antiguo Testamento, pero las palabras de Jesús revelan algo más profundo. En Mateo 23:23, Él dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello». Jesús no rechaza el diezmo, sino que lo pone en perspectiva. Más que una simple obligación, es un reflejo del corazón. Hoy exploraremos lo que Jesús realmente nos enseñó sobre el diezmo, una revelación que podría transformar tu manera de verlo. ¿Estás listo para descubrir cómo esta enseñanza impacta tu relación con Dios y tu vida espiritual? Muchas personas ven el diezmo como una regla impuesta, algo obligatorio que se hace sin comprender su verdadero significado. Pero, ¿y si te dijera que Jesús habló del diezmo de una manera que pocos han entendido? En Mateo 23:23, Jesús advierte a los fariseos: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello». Aquí, Jesús no está diciendo que el diezmo no sea importante, sino que señala un problema más profundo. Una práctica sin propósito pierde su valor. ¿Es posible que hayamos estado diezmando sin entender lo que Dios realmente desea de nosotros? La manera en la que Jesús abordó el diezmo no fue eliminándolo, sino dándole un significado más profundo. Los fariseos cumplían con la ley al pie de la letra, separando cuidadosamente la 10ª parte de cada pequeña hierba que cosechaban. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Su justicia era solo apariencia. Su misericordia era inexistente y su fe estaba puesta en sus propias obras. Jesús deja claro que el diezmo debe practicarse, pero no como un simple acto externo, sino como una expresión de un corazón alineado con Dios. Esto cambia por completo la perspectiva. No se trata solo de cumplir con una norma, sino de entender que cada acción de nuestra vida, incluyendo lo que damos, es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, el diezmo era una forma de reconocer que todo pertenece a Dios. Abraham, mucho antes de que existiera la ley de Moisés, dio el diezmo de todo lo que tenía a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, 18-20. No lo hizo porque alguien se lo exigiera, sino como un acto de reconocimiento de la provisión divina. Lo interesante es que el escritor de Hebreos menciona a Melquisedec como una figura de Cristo, Hebreos 7:1-3, lo que significa que Abraham, al entregar su diezmo, estaba reconociendo a Dios de la misma manera en la que hoy, a través de Jesús, reconocemos su señorío sobre nuestras vidas. Jesús no vino a anular la ley, sino a darle cumplimiento, Mateo 5:17. Por eso, cuando habló del diezmo, lo hizo en el contexto de una relación con Dios, no de una simple obligación religiosa. Los fariseos creían que su obediencia externa los hacía justos, pero Jesús les muestra que la verdadera justicia proviene de un corazón transformado. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Damos nuestro diezmo con un corazón agradecido o lo hacemos por costumbre, sin pensar en su verdadero propósito? Hay personas que ven el diezmo como un pago que hacen para mantener la iglesia funcionando, como si fuera una factura más dentro de sus gastos mensuales. Pero cuando Jesús habla de dar, lo hace con una perspectiva completamente diferente. En Lucas 21:1-4, Jesús observa a una viuda que deposita 2 pequeñas monedas en el arca de las ofrendas del templo. A los ojos de los demás, su ofrenda era insignificante, pero Jesús dice: «Les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás». Todos ellos dieron de lo que les sobraba.
pero ella, en su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Aquí, Jesús nos muestra que el valor de la ofrenda no está en la cantidad, sino en la actitud del corazón. Mientras los ricos daban grandes sumas sin que les afectara, esta mujer entregó lo poco que tenía porque confiaba en Dios completamente. La enseñanza de Jesús sobre el diezmo no es simplemente una cuestión de números, sino de confianza y dependencia de Dios. En Mateo 6, 19, 21, Él dice: «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Lo que damos refleja dónde está nuestro tesoro. Si nuestro corazón está atado a lo material, daremos con temor, con resistencia o con una mentalidad de pérdida. Pero si entendemos que Dios es nuestra provisión, daremos con gozo, sabiendo que estamos invirtiendo en lo eterno. Muchos se preocupan por si al dar el diezmo tendrán suficiente para cubrir sus necesidades, pero Jesús nos llama a vivir por fe. En Mateo 6, 25, 33, Él nos recuerda que Dios cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo. Y si Él hace esto por su creación, ¿cuánto más lo hará por nosotros? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. El diezmo no es solo una cuestión de obediencia, sino de confianza. Es declarar con nuestras acciones que creemos que Dios es nuestro proveedor, que dependemos de Él y no de nuestras propias fuerzas. Cuando Jesús enseñó sobre dar, lo hizo con una visión más amplia que la simple acción de separar una décima parte de nuestros ingresos. Él habló de generosidad en todas las áreas de la vida. En Lucas 6:38 dice: «Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes». Este principio no se trata solo de dinero, sino de cómo vivimos. Quien da con un corazón generoso recibe más de lo que puede imaginar, no porque Dios sea un banquero celestial que multiplica nuestras inversiones, sino porque vivir en generosidad nos alinea con su naturaleza. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de entrega. Él no dio el diezmo, sino que se entregó completamente. En Filipenses 2, 5, 8, Pablo nos dice que Jesús, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Si seguimos a Jesús, nuestra vida debe reflejar esa misma entrega. El diezmo no es solo una transacción económica, sino un recordatorio constante de que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Dios. Cuando entendemos el diezmo desde la perspectiva de Jesús, dejamos de verlo como un deber pesado y comenzamos a experimentarlo como una expresión de amor. No damos para cumplir con un requisito, damos porque entendemos que Dios nos ha dado todo. No se trata de la cantidad, sino del corazón con el que damos. No se trata de una fórmula para recibir bendiciones, sino de un acto de fe que nos conecta con el propósito divino. Así como Jesús reprendió a los fariseos por su legalismo vacío, nos desafía a mirar más allá de las reglas y a entender el verdadero propósito detrás de nuestras acciones. Si hasta hoy hemos diezmado solo por costumbre o por miedo a no recibir bendiciones, es momento de cambiar nuestra perspectiva. Jesús no nos llama a dar por obligación, sino a dar desde la gratitud, la fe y el amor. Porque al final, lo que Dios más valora no es lo que damos, sino el corazón con el que lo hacemos. Jesús nunca vio el diezmo como una simple transacción o una norma mecánica que debía cumplirse sin cuestionamientos. Cada enseñanza que dio sobre dar iba mucho más allá de una cantidad específica y siempre apuntaba a la intención del corazón.
Cuando Jesús habló del diezmo, no solo lo confirmó como una práctica válida, sino que reveló su verdadero propósito. Para él, el diezmo nunca fue una cuestión de números, sino una manifestación del corazón de la persona. En una sociedad que seguía rigurosamente los mandatos de la ley mosaica, Jesús se encontró con personas que cumplían con el acto externo de dar, pero con corazones endurecidos y vacíos de compasión. Sus palabras no fueron dirigidas contra la práctica del diezmo en sí, sino contra la hipocresía de quienes creían que su justicia se basaba únicamente en el cumplimiento de esta norma. Desde el principio, Dios estableció el diezmo como un recordatorio de que todo pertenece a Él. En Levítico 27:30 se ordena: el diezmo de todo, tanto de la tierra, del grano del campo, como del fruto de los árboles, pertenece al Señor. Es cosa consagrada al Señor. Sin embargo, aunque la ley establecía el diezmo como una práctica obligatoria para el pueblo de Israel, Jesús reveló que la verdadera esencia del dar no está en la cantidad, sino en la actitud con la que se hace. En Marcos 12:41-44, al observar a los ricos y a la viuda que ofreció sus 2 monedas, Jesús no se centró en el monto de la ofrenda, sino en lo que representaba. Mientras los fariseos daban grandes sumas sin que les significara un sacrificio real, la viuda entregó todo lo que tenía, demostrando su dependencia total de Dios. El problema no estaba en el diezmo en sí, sino en cómo era practicado. Jesús enseñó que la generosidad no debía estar motivada por el reconocimiento externo o el cumplimiento de una regla vacía, sino por la gratitud y la confianza en Dios. En Mateo 6:1-4 advirtió: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de otros para ser vistos por ellos. Si lo hacen, no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies con trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los demás. Les aseguro que ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Jesús confrontó la idea de dar como un medio para obtener reconocimiento y dejó claro que Dios mira la intención detrás de cada ofrenda. El diezmo no es simplemente una obligación financiera, sino una expresión de obediencia y adoración. En Malaquías 3:10, Dios invita a su pueblo a confiar en Él a través del diezmo. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta declaración muestra que el diezmo no es un impuesto religioso, sino un acto de fe que reconoce la soberanía y la provisión de Dios. Jesús no contradijo esta enseñanza, sino que la llevó a su significado más profundo al enseñar que el verdadero valor del dar no está en el acto externo, sino en la postura interna del corazón. Jesús no midió la fe de las personas por la cantidad de su ofrenda, sino por su disposición a confiar en Dios. En Lucas 16:10-11 enseñó: el que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Aquí dejó claro que la fidelidad en lo material es solo un reflejo de una fidelidad mayor en lo espiritual. Si alguien es incapaz de confiar en Dios con sus recursos, difícilmente podrá confiar en Él en asuntos más profundos. Jesús tampoco vio el diezmo como un medio para manipular a Dios o asegurarse una recompensa material. En Mateo 6:19-21, advirtió sobre el peligro de acumular tesoros en la tierra y dirigió la atención de sus seguidores a una perspectiva eterna. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar,
Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estas palabras nos llevan a reflexionar sobre si el diezmo es visto como una inversión terrenal o como una manera de alinear el corazón con el propósito divino. Jesús mostró que la verdadera generosidad no se mide en porcentajes, sino en entrega y confianza. En Marcos 10, 17, 22, cuando el joven rico se acercó a Jesús preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús le dijo que guardara los mandamientos. Al responder que ya los cumplía, Jesús le confrontó con una verdad más profunda. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. La reacción del joven revela la lucha interna que tenía con sus posesiones. No se trataba solo de lo que estaba dispuesto a dar, sino de cuánto confiaba en Dios más que en sus riquezas. Jesús no estableció el diezmo como una condición para la salvación, ni como un requisito para recibir bendiciones materiales, sino como una oportunidad para demostrar que el corazón está alineado con el reino de Dios. En Hechos 20:35, Pablo recordó una enseñanza clave de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Esta verdad nos muestra que la generosidad no solo es un acto de obediencia, sino un camino hacia una vida plena en comunión con Dios. La enseñanza de Jesús sobre el dar no está basada en la presión ni en la obligación, sino en la libertad. En 2 Corintios 9:7, Pablo reafirma este principio: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El verdadero propósito del diezmo y de cualquier acto de generosidad es reflejar la confianza en Dios, no cumplir con una carga impuesta. Cuando Jesús habló de las ofrendas y el diezmo, lo hizo siempre con la intención de llevar a las personas a una relación más profunda con Dios. Su enseñanza no fue una instrucción legalista ni una imposición, sino un llamado a la transformación del corazón. Lo que damos no es lo que define nuestra espiritualidad, sino lo que nuestro dar revela sobre nuestra confianza en Dios. El diezmo es una invitación a vivir en un nivel de fe donde la provisión de Dios se hace evidente, no como un intercambio financiero, sino como una confirmación de su fidelidad. Jesús nos enseñó que dar no es una carga, sino una oportunidad de manifestar nuestra confianza en Dios. Cuando el diezmo se comprende desde esta perspectiva, deja de ser visto como una simple norma y se convierte en un acto de adoración. No se trata de números ni de porcentajes, sino de un reflejo de lo que hay en el corazón. Jesús no vino a eliminar la práctica del diezmo, sino a restaurar su verdadero significado. El diezmo nunca fue el fin, sino el medio para recordar que todo lo que tenemos proviene de Dios y que la mayor riqueza que podemos poseer es nuestra dependencia total de Él. Jesús no solo habló sobre el diezmo, sino que también dejó claro que la actitud con la que se da es más importante que la cantidad entregada. En muchas ocasiones, los líderes religiosos de su tiempo cumplían con el acto externo de dar, pero sus corazones estaban lejos de Dios. No bastaba con separar la 10ª parte de sus bienes si su vida no reflejaba justicia, misericordia y fe. Cuando Jesús advirtió a los fariseos sobre su hipocresía, no condenó el diezmo en sí, sino la manera en que lo practicaban. En Mateo 23:23, los confrontó diciendo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello». El énfasis de sus palabras deja en evidencia que el problema no era dar, sino dar sin amor, sin compasión y sin un verdadero entendimiento de lo que Dios deseaba. El diezmo nunca fue diseñado como una carga,
sino como una expresión de gratitud. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios había establecido que su pueblo apartara una porción de sus ingresos como un recordatorio de su provisión. En Deuteronomio 14, 22, 23 se ordena: sin falta apartarás el diezmo de todo el producto del grano que rinda tu campo año con año. Y en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para habitar su nombre, comerás el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus rebaños, para que aprendas a temer al Señor tu Dios siempre. La práctica del diezmo no solo era un acto de obediencia, sino un medio para fortalecer la relación con Dios y reconocer su soberanía sobre todas las cosas. Jesús mostró que el problema no estaba en la acción de dar, sino en la intención con la que se hacía. En Lucas 18, 9, 14, relató la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba con arrogancia, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Mientras tanto, el publicano, con humildad, apenas se atrevía a levantar la vista al cielo diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Jesús concluyó diciendo que el publicano fue justificado, mientras que el fariseo no. El fariseo cumplía con el diezmo, pero su corazón estaba lleno de orgullo y autosuficiencia. El publicano, en cambio, reconocía su necesidad de Dios. Aquí, Jesús muestra que la obediencia externa no tiene valor si no está acompañada por una transformación interna. La generosidad genuina nace de un corazón alineado con Dios. En 2 Corintios 9, 6, 7 se nos dice: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La enseñanza de Jesús no solo confirma la importancia de dar, sino que también revela que la actitud con la que se da es lo que realmente importa. Cuando Jesús observó a los ricos entregando grandes sumas en el templo y a la viuda depositando solo 2 pequeñas monedas, no evaluó la cantidad, sino el significado de la ofrenda. En Marcos 12, 41, 44, dijo: esta viuda, en su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Su enseñanza no era una exigencia para que las personas dieran más allá de sus posibilidades, sino una revelación de que la verdadera ofrenda no se mide en términos económicos, sino en la entrega total del corazón a Dios. El problema con el diezmo de los fariseos no era su práctica, sino su motivación. En Mateo 6, 1, 4, Jesús advirtió: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de otros para ser vistos por ellos. Si lo hacen, no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies con trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los demás. Les aseguro que ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Jesús enseñó que lo que Dios valora no es la cantidad que se da, sino la sinceridad con la que se hace. El diezmo no es un medio para obtener reconocimiento ni un sistema de intercambio con Dios. En Hechos 20:35, Pablo recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Esta enseñanza revela que la verdadera bendición no está en lo que se retiene, sino en lo que se entrega. La generosidad no se trata de números ni de normas, sino de una manifestación de confianza en Dios. Jesús dejó claro que Dios no mide la fe de una persona por la cantidad de su ofrenda, sino por la disposición de su corazón.
en Lucas 16, 10 y 11 enseñó: el que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? El manejo del dinero y la actitud hacia el dar son reflejos de la confianza en Dios. El llamado de Jesús a la generosidad no era una imposición, sino una invitación a vivir con una perspectiva eterna. En Mateo 6, 19, 21 dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Quienes ven el diezmo como una carga o una pérdida, no han comprendido que Dios no está interesado en el dinero, sino en el corazón de la persona. Cuando el joven rico se acercó a Jesús preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna, recibió una respuesta que expuso su verdadera condición. En Marcos 10, 17, 22, Jesús le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Su reacción reveló que, aunque cumplía con los mandamientos, su confianza estaba en sus posesiones. Jesús no le pidió esto porque la riqueza fuera mala en sí misma, sino porque su corazón estaba atado a ella. La enseñanza de Jesús sobre el diezmo y las ofrendas no está centrada en un porcentaje, sino en la entrega total a Dios. En Filipenses 2, 5, 8, Pablo nos dice que Jesús, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo y humillándose hasta la muerte en la cruz. La generosidad de Jesús fue absoluta. Su entrega no fue parcial ni medida en porcentajes, sino completa. El diezmo es una oportunidad para recordar que todo proviene de Dios y que confiar en Él es el mayor acto de fe. No se trata de cumplir con una norma religiosa ni de asegurarse bendiciones materiales, sino de reconocer que Dios es el dueño de todo y que la verdadera riqueza no está en lo que se retiene, sino en lo que se entrega. Jesús no enseñó sobre el dar como una carga, sino como una expresión de amor. No pidió que las personas dieran por obligación, sino que entendieran que el verdadero valor de una ofrenda no está en la cantidad, sino en el corazón con el que se ofrece. Jesús nunca presentó el diezmo como un medio de negociación con Dios. Su enseñanza no giraba en torno a una relación transaccional donde se da esperando recibir algo a cambio. En un mundo donde las personas buscan seguridad financiera y garantías materiales, muchos han caído en la idea errónea de que el acto de diezmar es una fórmula mágica para obtener prosperidad terrenal. Jesús desmanteló esta mentalidad al enseñar que el verdadero propósito del dar no es la recompensa material, sino la transformación del corazón. En Lucas 6:38 dijo: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Su mensaje no apunta a un intercambio de bienes, sino a una actitud de entrega que refleja la confianza absoluta en Dios. La idea de que el diezmo garantiza bendiciones económicas distorsiona el verdadero significado del dar. Cuando Jesús observó a los ricos depositando grandes cantidades en el templo, no elogió su generosidad. En cambio, dirigió la atención hacia la viuda que entregó 2 pequeñas monedas, declarando que ella había dado más que todos los demás. En Marcos 12, 43-44, explicó: todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Sus palabras dejan claro que la ofrenda no se mide en términos humanos,
sino en términos espirituales. Si el dar estuviera ligado a una recompensa terrenal inmediata, entonces esta mujer habría sido la que menos esperaba recibir algo a cambio. Sin embargo, Jesús mostró que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación, sino en la dependencia de Dios. El Evangelio de Mateo registra un encuentro donde Jesús confronta la idea de que la bendición divina se manifiesta en bienes materiales. En Mateo 6, 19, 21 dijo: «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Su enseñanza no descarta la importancia de la mayordomía y la responsabilidad financiera, pero deja en claro que el propósito final de nuestras posesiones no es el bienestar terrenal, sino la preparación para la eternidad. Cuando Jesús enseñó sobre la actitud correcta hacia el dinero, no lo hizo desde la perspectiva de la escasez ni desde una visión materialista de la prosperidad. En Mateo 6:24 advirtió: «Nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas». Su mensaje revela que la verdadera batalla no está en cuánto se posee o cuánto se da, sino en la lealtad del corazón. Si el diezmo se ve como un simple requisito para recibir más, entonces deja de ser un acto de fe y se convierte en una estrategia egoísta. El joven rico que se acercó a Jesús en busca de la vida eterna representa un claro ejemplo de cómo las posesiones pueden convertirse en un obstáculo para una verdadera relación con Dios. En Marcos 10, 21, 22, Jesús le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». El desenlace de esta historia muestra que, aunque el joven cumplía con la ley, su corazón estaba atrapado por las riquezas. Su incapacidad de desprenderse de sus bienes reveló que su confianza estaba en lo material y no en Dios. El principio del dar, según Jesús, no se basa en la expectativa de recibir algo a cambio, sino en la comprensión de que Dios ya ha provisto todo lo necesario. En Mateo 6, 25, 26, aseguró: «Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?». Su enseñanza deja claro que la confianza en la provisión de Dios debe ser mayor que cualquier preocupación material. Cuando Jesús habló sobre la generosidad, no lo hizo como una recomendación opcional, sino como una manifestación de la vida en el reino de Dios. En Lucas 12, 33, 34, exhortó: «Vendan sus bienes y den a los necesitados. Provéanse de bolsas que no se desgasten, de un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón». La verdadera riqueza no es acumulativa, sino distributiva. El diezmo y las ofrendas no son mecanismos para recibir más, sino formas de alinear el corazón con la naturaleza generosa de Dios. La enseñanza de Jesús sobre el dar también queda reflejada en la parábola del buen samaritano. En Lucas 10, 33, 35, se describe cómo un hombre que fue asaltado y dejado al borde de la muerte recibió ayuda de alguien que no tenía ninguna obligación de hacerlo. El samaritano no solo se detuvo a auxiliarlo, sino que cubrió sus gastos y aseguró su recuperación. Jesús utilizó esta historia para mostrar que la verdadera generosidad no se basa en reglas, sino en un amor activo y tangible.
En Hechos 2, 44-45, la iglesia primitiva reflejó este mismo principio al compartir sus bienes y asegurarse de que ninguno pasara necesidad. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero según la necesidad de cada uno. Este modelo no se basaba en una exigencia legal, sino en un entendimiento profundo de que el amor a Dios se traduce en amor al prójimo. El llamado de Jesús a la generosidad no está condicionado por la expectativa de recibir algo a cambio, sino por la convicción de que dar es una expresión de fe y obediencia. En 2 Corintios 9:7 se nos recuerda: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La enseñanza de Jesús refuerza que el acto de dar no debe ser forzado ni calculado estratégicamente para obtener un beneficio, sino realizado con sinceridad y gozo. En Hebreos 13:16 se nos exhorta: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. El verdadero sacrificio no consiste en entregar bienes materiales con la esperanza de multiplicarlos, sino en ofrecerlos como una expresión de confianza absoluta en Dios. Jesús nunca vinculó el diezmo con la garantía de prosperidad financiera, sino con la demostración de fidelidad. En Mateo 25:21, en la parábola de los talentos, el Señor le dice al siervo fiel: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Su enseñanza subraya que la administración de los recursos materiales es una prueba de mayordomía. Pero la verdadera recompensa no es terrenal, sino eterna. Cuando se comprende el diezmo desde la perspectiva de Jesús, se deja de ver como una obligación y se empieza a vivir como una oportunidad. No es un medio de intercambio con Dios, ni una garantía de éxito financiero, sino un recordatorio de que todo le pertenece a Él. En Salmos 24:1 se afirma: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Dar no es perder, sino reconocer que nada nos pertenece y que Dios es la fuente de todo. El mensaje de Jesús sobre el diezmo y la generosidad es una invitación a cambiar la mentalidad de acumulación por una de confianza. No se trata de dar esperando recibir, sino de vivir con la certeza de que Dios ya ha dado todo lo necesario. La generosidad no es una fórmula para la prosperidad, sino una evidencia de que el corazón está alineado con el reino de Dios. La enseñanza de Jesús no busca aumentar los recursos de quienes dan, sino liberar sus corazones de la dependencia de lo material. Jesús enseñó que la verdadera riqueza no se mide en términos materiales, sino en la condición del corazón. Su enseñanza sobre el diezmo y las posesiones no se limitó a una práctica externa, sino a una transformación interna que reflejara la confianza absoluta en Dios. En Mateo 6:19-21 dejó claro que la acumulación de bienes no es el propósito final de la vida, sino la inversión en lo eterno. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Su mensaje expone la fragilidad de la seguridad terrenal y enfatiza que la verdadera estabilidad solo se encuentra en lo eterno. El error de depender de lo material quedó en evidencia en el encuentro entre Jesús y el joven rico. En Marcos 10:21-22, Jesús le ofreció la oportunidad de liberarse de su apego a las riquezas diciéndole: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Su incapacidad de desprenderse de sus bienes reveló que su confianza no estaba en Dios, sino en lo que poseía. Jesús no enseñó que la riqueza en sí misma fuera un problema, sino que el apego a ella
podía ser un obstáculo para entrar en el reino de Dios. En Lucas 12, 16, 21, Jesús contó la parábola de un hombre rico que acumuló grandes cosechas y decidió construir graneros más grandes para almacenar sus bienes, creyendo que con esto aseguraría su futuro. Pero Dios le dijo: «Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado?». Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Su enseñanza confronta la mentalidad de autosuficiencia y resalta la importancia de una perspectiva eterna. El diezmo nunca fue diseñado para ser una transacción financiera con Dios, sino una oportunidad para demostrar que la confianza está puesta en Él. En Malaquías 3:10, Dios desafió a su pueblo diciendo: «Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto», dice el Señor Todopoderoso, «y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde». Esta declaración no se trata de una promesa de prosperidad material, sino de un recordatorio de que Dios es el proveedor y que su fidelidad no depende de la economía humana. Cuando Jesús habló sobre la confianza en Dios, lo hizo con la intención de liberar a las personas del afán y la ansiedad por las posesiones. En Mateo 6, 25-26 dijo: «Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?». La enseñanza de Jesús no está centrada en la carencia ni en la abundancia, sino en la certeza de que Dios cuida de los suyos. La diferencia entre la seguridad terrenal y la verdadera confianza en Dios se refleja en la manera en que una persona maneja sus recursos. En Lucas 16, 10, 11, Jesús enseñó que la fidelidad en lo material es una señal de responsabilidad espiritual. El que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Su enseñanza subraya que la forma en que se administra lo terrenal es un reflejo de la relación con lo eterno. En Hechos 2:44-45, la iglesia primitiva vivió este principio de manera radical. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero según la necesidad de cada uno. Este modelo no se basaba en una imposición legal, sino en una comprensión profunda de que la generosidad es una expresión de la vida en Cristo. Jesús enseñó que la mayor riqueza no se encuentra en lo que se posee, sino en la disposición a dar. En Lucas 6:38 afirmó: «Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes». Su mensaje no se trata de una promesa de multiplicación financiera, sino de una revelación de cómo la generosidad abre el corazón a la provisión divina. El llamado de Jesús a desapegarse de lo material no es una invitación a la pobreza, sino una exhortación a vivir con la certeza de que Dios es suficiente. En Filipenses 4:12-13, Pablo escribió: «Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta declaración refleja la enseñanza de Jesús sobre la verdadera fuente de seguridad. En Hebreos 13:5 se advierte contra la obsesión por el dinero y se recuerda la promesa de Dios: «Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen,
porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. La enseñanza de Jesús se basa en esta verdad. La mayor riqueza no está en lo que se posee, sino en la confianza en que Dios es suficiente. El diezmo es un recordatorio de que todo proviene de Dios y de que cada recurso debe ser administrado con fidelidad. En 1 Timoteo 6, 17, 19, se instruye a los creyentes sobre la actitud correcta hacia las riquezas. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inciertas, sino en Dios, que nos da abundantemente todo para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir. De este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y alcanzarán la vida verdadera. Cuando Jesús habló sobre el dar, lo hizo desde la perspectiva de la eternidad. En Mateo 25, 34, 40, describió la recompensa de aquellos que vivieron con una actitud de entrega. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Su enseñanza revela que la verdadera riqueza se mide en función del impacto que se tiene en la vida de los demás. El mensaje de Jesús sobre el diezmo y la generosidad no es una carga ni una fórmula para la prosperidad, sino una invitación a confiar en Dios. En Salmos 24:1 se declara, «Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan». Dar no es una obligación impuesta, sino una oportunidad para reconocer que Dios es el dueño de todo y que la verdadera seguridad solo se encuentra en Él. La enseñanza de Jesús no busca aumentar la riqueza de quienes dan, sino liberar sus corazones de la dependencia de lo material. No se trata de dar con la expectativa de recibir, sino de vivir con la certeza de que Dios ya ha provisto todo lo necesario. La generosidad es una evidencia de que el corazón está alineado con el reino de Dios, y el diezmo es una de las formas en las que se manifiesta la confianza en que Dios es suficiente. Jesús reveló que la verdadera generosidad no es solo un acto externo, sino una manifestación de la condición del corazón. Sus enseñanzas sobre el diezmo y la administración de los recursos fueron una invitación a confiar en Dios más allá de lo material. En un mundo donde la seguridad se mide por la acumulación de bienes, Él mostró que la mayor riqueza no está en lo que se posee, sino en la dependencia absoluta del Padre. En Lucas 12, 22, 24 dijo, «Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, no tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves?». Su enseñanza desafió la lógica humana y dejó en claro que la provisión de Dios no está sujeta a las circunstancias económicas, sino a la fe de aquellos que confían en Él. El mensaje de Jesús sobre el dar no se trataba de una obligación mecánica, sino de un reflejo de la relación con Dios. En 2 Corintios 9:7, Pablo reafirmó esta verdad diciendo, «Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría». La generosidad no es solo una acción, sino una actitud que revela la verdadera fuente de seguridad. Quienes dan con fe no lo hacen esperando una recompensa inmediata, sino porque han entendido que Dios ya ha provisto todo lo necesario. Jesús mostró que el diezmo no era solo una cuestión de obediencia, sino un recordatorio constante de que Dios es el dueño de todo. En Salmos 24:1 se declara, «Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan». Dar no es perder, sino reconocer que cada recurso proviene de Dios
y que la administración de esos recursos es un reflejo de la confianza en Él. En lugar de aferrarse a lo material, Jesús enseñó que la verdadera riqueza se encuentra en la inversión en el reino de Dios. En Mateo 25, 14, 30, Jesús contó la parábola de los talentos, en la que un señor confía a sus siervos distintas cantidades de dinero antes de emprender un viaje. Al regresar, recompensa a aquellos que administraron bien lo que recibieron y reprende al que, por temor, escondió su talento en lugar de multiplicarlo. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Su enseñanza muestra que la fidelidad con lo material es un reflejo de la capacidad de recibir mayores responsabilidades en lo espiritual. El error de ver el diezmo como una simple transacción con Dios ha llevado a muchos a distorsionar su propósito. En lugar de entenderlo como una expresión de fe, algunos lo han convertido en un sistema de intercambio, esperando obtener bendiciones materiales a cambio. Jesús desmanteló esta mentalidad en Mateo 6:24 al decir: «Nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas». La generosidad no puede nacer del deseo de recibir algo a cambio, sino de la certeza de que Dios es suficiente. En Lucas 21, 1-4, Jesús observó a una viuda entregando 2 pequeñas monedas en el templo y declaró que su ofrenda era mayor que la de todos los demás. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Su enseñanza dejó en claro que el valor de la ofrenda no se mide en cantidades, sino en entrega y confianza. La viuda no dio esperando recibir, sino porque entendía que su seguridad no dependía de lo que tenía, sino de Dios. El principio de la mayordomía es una constante en la enseñanza de Jesús. En Lucas 16, 10, 11 afirmó: «El que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho». Por eso, si no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? La administración de los recursos no es solo un asunto financiero, sino una prueba de fidelidad. Quienes son fieles con lo que tienen, demuestran que están listos para recibir mayores responsabilidades en el reino de Dios. Jesús dejó claro que la verdadera generosidad no es una obligación impuesta, sino una evidencia de un corazón transformado. En Hechos 20:35, Pablo recordó una enseñanza clave de Jesús: «Más bienaventurado es dar que recibir». La bendición no se encuentra en la acumulación, sino en la disposición a compartir. Quienes han comprendido esta verdad no ven el diezmo como un peso, sino como una oportunidad de ser parte del plan de Dios en la tierra. El llamado de Jesús a la generosidad no se basa en la expectativa de recibir algo a cambio, sino en la comprensión de que dar es una expresión de amor y obediencia. En Mateo 25, 34, 40, describió la recompensa de aquellos que vivieron con una actitud de entrega. «Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron». Su enseñanza revela que la verdadera riqueza se mide en función del impacto que se tiene en la vida de los demás. En 1 Timoteo 6, 17, 19, se advierte contra la confianza en las riquezas y se instruye sobre la verdadera actitud hacia el dinero. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inciertas, sino en Dios, que nos da abundantemente todo para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien,
que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir. De este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y alcanzarán la vida verdadera. La enseñanza de Jesús se refleja en estas palabras, dejando en claro que la verdadera seguridad no está en lo que se posee, sino en la confianza en Dios. El diezmo no es una carga impuesta, sino una oportunidad de recordar que todo proviene de Dios. En Malaquías 3:10 se nos llama a confiar en la provisión divina con estas palabras: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, más dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La enseñanza de Jesús no anuló este principio, sino que lo elevó al nivel del corazón. No se trata solo de dar una parte de los ingresos, sino de vivir con la certeza de que Dios es el proveedor y sustentador de todas las cosas. En Hebreos 13:5 se advierte contra la obsesión por el dinero y se recuerda la fidelidad de Dios. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. La enseñanza de Jesús es clara. La verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la relación con Dios. Jesús no estableció el diezmo como un requisito para obtener bendiciones materiales, sino como una expresión de confianza y gratitud. La generosidad no es una carga, sino una manifestación del carácter de Dios en la vida de quienes han entendido que Él es suficiente. Su enseñanza no busca aumentar los recursos de quienes dan, sino liberar sus corazones de la dependencia de lo material. La seguridad no se encuentra en lo que se acumula, sino en la certeza de que Dios es fiel y su provisión nunca falta. Jesús nunca enseñó sobre el diezmo como un acto aislado, sino como una expresión de un corazón transformado. Su mensaje no se centró en cantidades ni en normas estrictas, sino en la disposición del alma para vivir una vida rendida a Dios. Más allá de la acción de dar, Él reveló que la verdadera esencia del diezmo es la dependencia total del Padre, un recordatorio constante de que todo le pertenece a Él y que la provisión nunca ha dependido de los recursos humanos, sino de su gracia infinita. En cada enseñanza, Jesús llevó a las personas a una dimensión más profunda, donde el dar no era una simple transacción, sino una respuesta de amor. El diezmo no es un requisito mecánico ni una estrategia financiera, sino un reflejo de la confianza absoluta en que Dios es suficiente. En un mundo que mide el éxito por la acumulación, Jesús mostró que la verdadera abundancia no se encuentra en lo que se retiene, sino en lo que se entrega. Quien entiende esta verdad vive con una libertad que el dinero nunca podrá comprar. La esencia del diezmo no es una fórmula para recibir, sino un acto de rendición. No se trata de dar para obtener algo a cambio, sino de reconocer que ya se ha recibido todo lo necesario. Jesús enseñó que la vida no se define por lo que se posee, sino por la relación con el Padre. Dar no es perder, sino afirmar con acciones que Dios es el verdadero sustento. Quien aprende a confiar en esta verdad descubre que la seguridad no está en las cuentas bancarias ni en los bienes materiales, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios. Jesús no llamó a sus seguidores a vivir según los sistemas de este mundo, sino a adoptar una mentalidad celestial. La generosidad no es una práctica limitada a los recursos, sino una actitud que abarca cada área de la vida. No se trata solo de lo que se entrega, sino de la disposición del corazón para vivir en obediencia. La vida de un creyente no está definida por lo que acumula, sino por la capacidad de reflejar el carácter de Dios a través de cada acto de entrega. El mensaje de Jesús nunca estuvo basado en la obligación, sino en la transformación. Quienes entienden el propósito del diezmo dejan de verlo como una carga y lo abrazan como una oportunidad.
no es un sacrificio vacío, sino una declaración de fe, una manera de alinearse con la voluntad de Dios y de vivir con la certeza de que en Él nunca falta nada. La verdadera riqueza no está en lo que se posee temporalmente, sino en lo que se invierte en la eternidad. En la economía del reino, lo que se entrega nunca se pierde, sino que se convierte en una semilla para propósitos mayores. Jesús no buscaba un pueblo que diera por obligación, sino corazones dispuestos a confiar plenamente en el Padre, porque solo en esa confianza se encuentra la verdadera libertad.